Gloria a Dios, Cristo vive. Bendito sea Dios. Amén. ¿Quién vive, iglesia? A su nombre. Gloria. Y a sus hijos. Gloria. Y si le damos una ofrenda de palmas al Señor Jesucristo, Él es lo importante en este lugar. Por Él es que nosotros estamos congregados hoy. Porque el sacrificio que Él hizo en la cruz hizo posible que naciera la iglesia. Usted es la iglesia de Cristo. Usted es el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos han venido con deseo de oír palabra de Dios? Bienvenido Anthony, su familia, hermana Claudia, sus hijos. Bienvenida Yesenia, hermana de nuestro hermano Fidel. Y así cada uno sea bienvenido a la casa del Señor. Que Dios lo guarde siempre, para que donde quiera que nosotros estemos, ahí alabemos a Dios con todo el corazón. Amén. Solamente la sangre del Señor es la que nos limpió. Y por esa misma sangre es que llegamos a ser familia. Aunque algunos son de Honduras, otros de El Salvador, otros de México, algunos europeos. Pero somos hijos del Señor. Cuando dije Europa, rápido dijeron amén. Santo el Señor, aleluya. Gloria a Dios. Bueno, vamos a entrar a la palabra, hermanos. Y voy a pedirle que abra su Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 3 al 5. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3 al 5. Es que tengo un pleito entre el inglés y el español. Amén. Bueno, leemos la palabra de Dios tal y como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidia, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Oramos. Padre, muchas gracias por la gran oportunidad que nos da en esta tarde, Señor, estar reunidos para alabar, para bendecir y para exaltar su nombre. Hemos cantado, hemos adorado. Ahora, Señor, estamos listos y dispuestos. Abrimos nuestro oído y nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que hable usted a nuestras vidas y que de esa manera, Señor, podamos permanecer haciendo su voluntad y haciendo las cosas por las cuales usted nos dio la oportunidad de poder nacer del agua y del Espíritu, para poder nosotros estar firmes haciendo su voluntad. En el nombre del Señor Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Puede sentarse, hermano. Amén. Gloria al Señor. Amén.
Hablar del Evangelio del Señor Jesucristo es un privilegio. Amén. Realmente es algo que debemos de hacerlo con mucho cuidado. No podemos apresurarnos a decir, no podemos apresurarnos a pensar cosas que puedan venir de nuestro pensamiento o de nuestro intelecto. Tenemos que orar al Señor y pedirle a Dios que nos enseñe día a día para discernir las Escrituras y de esa manera poder enseñarle a los demás, poniéndonos nosotros como ejemplo en todas las palabras que nosotros hablamos de acuerdo a la Biblia, para que las personas que puedan oír el Evangelio del Señor, el Evangelio de salvación, puedan entender que hay un Dios que es grande, amoroso y misericordioso, que da la oportunidad para que nosotros podamos entrar al cielo mediante el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pero de ahí tenemos nosotros que saber que cuando nosotros presentamos el Evangelio del Señor, juntamente con el Evangelio del Señor Jesucristo, tienen que ir las responsabilidades de cómo debe de vivir una persona que ha aceptado a Jesús en su corazón. Porque esto no es una religión. La palabra de Dios no es una religión. La palabra de Dios es una relación con el Dios del cielo, que no podíamos tener antes de Cristo, pero después de Cristo ahora tenemos acceso al cielo. Mediante la sangre de Cristo podemos ahora llegar ante el altar, ante el trono de la gracia, y por medio de Jesús llegar al Padre. No podemos ir al Padre directamente. Necesitamos a Cristo que nos libertó del pecado y de la muerte. Nadie podía romper las cadenas que lo ataban a usted. El único que pudo romperlas fue Jesucristo cuando llegó a su vida. Es necesario que entendamos lo que nosotros estamos haciendo en el Señor. Esto no es un juego. El camino del Evangelio no es un juego. Esto no es un show social. Esto no es un club donde yo puedo entrar. No. Esto es que debemos nosotros tener una vida de intimidad con Dios, rigiéndonos a la palabra para vivir conforme a lo que la palabra de Dios dice. Y cuando nosotros aprendemos a sujetarnos a la palabra, entonces comenzamos a vivir felices en el camino del Evangelio. Porque dejamos que la palabra de Dios comience a limpiar en nosotros lo que no sirve. Comience a limpiar en nosotros lo que no agrada a Dios. Porque aquí no estamos para agradar al uno ni para agradar al otro. Aquí estamos para agradar a Jesucristo que nos dio vida eterna. Amén. A Él buscamos agradar nosotros. Aleluya. Por eso es, esta tarde vamos a estar meditando bajo el tema: cada uno en su lugar, ahí de fruto para Dios. Donde Dios lo plante, donde Dios lo lleve, de fruto para Dios. Amén. Porque usted no lo redimió el hombre, a usted lo redimió Cristo Jesús. Aleluya. Y donde usted lo lleve el Señor, ahí usted tiene que honrar a Dios. Amén. Ahí usted tiene que levantar su mano y que las personas puedan ver que Jesucristo vive en lo profundo de su corazón, en lo profundo de su ser, para que en nada de lo que nosotros hagamos, el Señor no sea honrado. Así que cada uno en su lugar, ahí de fruto para Dios, donde Dios lo ponga, dentro de la congregación donde está, a donde quiera que el Señor lo lleve, de fruto para Dios, frutos dignos, frutos que puedan darle alabanzas a Dios. Frutos donde puedan las personas que lo miran a usted, donde quiera que usted se pare, sepan que usted es diferente. Sepan que usted es un creyente nacido de nuevo. Aleluya. Que no es cualquier persona. Porque usted ya no camina como las personas del mundo. Usted ahora camina como un hijo de Dios. Siguiendo los pasos de nuestro Maestro, el Señor Jesús, el pastor de la iglesia. La iglesia va siguiendo al pastor, el Señor Jesucristo. Él es el buen pastor. Y de allí
Todos somos colaboradores de Dios. Amén. Predicadores de la palabra. Enseñadores del evangelio. Pero el buen pastor se llama Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Aleluya. Pablo está hablando a Timoteo y dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. No podemos ponerle ni quitarle a la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es inspirada por Dios. Amén. No podemos hoy inventar una cosa y mañana otra. Cosas que nosotros podamos sacar de nuestro corazón. No, tiene que ir fundamentado en la palabra de Dios para que todos podamos ir aprendiendo cómo Dios quiere que nosotros nos comportemos. Si nosotros le comenzamos a poner, es que no estamos realmente mirando la palabra de Dios como la verdad absoluta para nuestras vidas y para nuestro crecimiento espiritual, sino que llegamos a pensar que podemos cambiarle a la palabra de Dios. Llegamos a pensar que podemos vivir la palabra de Dios como nosotros queremos, pero no se trata de eso. Cuando hay una mujer y cuando hay un hombre humilde, sumiso a la palabra de Dios, aprende a honrar a Dios en todas las cosas que hace en el día, en el diario vivir. Honra a Dios con todas las cosas que hace. Amén. Está envanecido el que no se conforma a lo que Dios ha enseñado. Jesucristo es nuestro maestro, es nuestro salvador. Las palabras de Él nos bastan. Amén. Como Él dice, así lo hacemos. De la manera que Él caminó, así buscamos caminar. Porque nosotros buscamos parecernos a Cristo para un día estar con Él allá. Aleluya. Porque todas las cosas que Él hizo cuando estuvo aquí, las hizo sujetándose como un hijo a su Padre. Ahora nosotros como iglesia caminamos sujetándonos a Cristo para que un día podamos estar y podamos tener comunión con el Padre, que es creador de todas las cosas. Amén. El evangelio es más allá de lo que nosotros podemos pensar. El evangelio es más allá de lo que nosotros a veces podemos imaginar. El evangelio no lo podemos nosotros encerrar en un frasco y decir, así es, así pienso. Tiene que venir directamente de la palabra. Cada palabra que nosotros hablamos tiene que ser sacada de la Escritura. Tiene que ser dirigida y guiada por el Espíritu de Dios, para que cuando las personas oigan la palabra de Dios, puedan entonces llenar sus corazones. Puede entonces el Espíritu de Dios manifestarse en la vida del que viene quebrantado, en la vida del que viene enfermo, en la vida del que viene afligido, en la vida del que viene con problemas. Ahí es donde la palabra de Dios llega y transforma el corazón de las personas que oyen. Amén. No es un show la palabra de Dios. La palabra de Dios es poder, Aleluya. autoridad. Recitamos la palabra de Dios. Por eso es que en un lugar donde se predica la palabra de Dios, donde se predica la sana doctrina, a algunos les parece aburrido. Qué aburrido estuvo hoy. ¿Sabe por qué? Porque a veces estamos acostumbrados a que la emoción nos gane. Y pensamos que vamos a orar y adorar a Dios cuando hay emoción o emocionalismo en el lugar donde nosotros estamos. Pero la palabra de Dios no se hace por emoción, se hace por una relación y por un discernimiento espiritual que Dios nos ha permitido tener. Amén. Por eso es que cuando ve que las personas se ven como que están aburridas, hay predicadores cambian
y de ellos comienzan a ponerle algo extra, como diciendo, la palabra de Dios no es suficiente para que pueda salvar al pecador. Voy a tratar de hacer algo extra para traerlo. Pero en realidad la palabra de Dios es viva. Ella va a llegar, sea fuerte, sea despacio, como quiera que sea. El Señor va a entrar en la vida del pecador y lo va a libertar de las cadenas del pecado. Aleluya. Gloria a Y Dios. comienzan a echar humo en los altares. Y comienzan a decir propagandas y cosas como para poder traer la atención. Eso no es el evangelio del Señor Jesucristo. Cuando se predica la palabra de Dios, Él añadirá. Él añade a los que han de ser salvos. Amén. Gloria a Dios. No necesitamos andar haciendo propagandas. Necesitamos predicar limpiamente y puramente el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Porque el evangelio del Señor nos enseña dónde estaba nuestra vida, dónde estamos ahora y para hacia dónde vamos. Enseña que estábamos perdidos en delitos y pecados, destituidos de la gloria de Dios. Cuando venimos al evangelio, miramos la puerta que es Cristo, nos damos cuenta que allí tenemos la oportunidad de ser salvos y de ahí escogemos nosotros si queremos servir en los pasos del Señor a nuestro Señor Jesucristo o queremos nosotros vivir una vida evangélica a medias. Hoy sí, mañana no. Eso no se puede. La salvación está ahí. La vida eterna está ahí. Cristo es la vida eterna. Amén. Y la dio para todo aquel que crea en Él. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. Él lo envió para que el mundo fuera salvo por medio de Él. Pero para poder ser salvo, hay que nosotros confesar delante de Dios que somos pecadores. Y que necesitamos a Cristo Jesús como el dador de la vida dentro de nosotros. Aleluya. No podemos nosotros caminar diciendo voy para el cielo y viviendo desordenadamente nuestra vida. Cristo Jesús nos enseña cuánto nos ama. Él enseña cuánto amor tiene por nosotros. Pero también nos exhorta a que vivamos una vida en santidad. Amén. Una vida en verdad. Una vida que pueda agradarlo a Él. Aleluya. Porque si después de haber nacido de nuevo, porque si después de haber conocido a Jesucristo, seguimos tocando y haciendo las cosas de antes, eso no es nacer de nuevo. Él no lo ha hecho nacer a usted ni me ha hecho nacer a mí para que siga viviendo hundido en el pecado y en el error. Él me hizo nacer para que mirara la luz y que pudiera mirar el camino por donde puedo llegar hasta el cielo. Aleluya. Gloria a Dios. El que no se conforma a las palabras de nuestro Señor. No podemos inventar muchas cosas. Es más, no podemos inventar nada extra. La palabra ya está escrita. Dice, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidia, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento. ¿Qué es un corrupto? Es una persona que hace negocios ilícitos, un traficante, alguien que evade impuestos, alguien que no hace las cosas derechas. Eso es un corrupto. Y hay más cosas todavía. Pero Pablo está escribiendo a Timoteo y le dice, hombres envanecidos, son corruptos, pero no en las cosas que hacen, sino en su mente. Su mente está corrupta y las acciones que hacen no son buenas. Y eso los hace que caminen con envidia, caminen empleitados, en disensiones. Pero el evangelio del Señor es
seguid la paz con todos Amén. y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aleluya. Esa palabra es tan sencilla de comprenderla. Si no tenemos paz en nuestro corazón, nosotros no podremos orar al Señor. Porque la palabra de Dios nos enseña a nosotros, es la que nos limpia y la que nos capacita cómo podemos caminar delante del Señor. Amén. Si no, miren lo que dice, que si tú estás enojado con tu hermano, deja la ofrenda en el altar, vuelve, ponte a cuenta con tu hermano y después regresa. Porque Dios quiere que la iglesia aprenda a caminar correctamente desde las Escrituras, Amén. conforme a la palabra de Dios. Por eso es que nosotros no estamos jugando a ser evangélicos. Estamos nosotros caminando y perseverando para llegar a donde está nuestro Maestro, para llegar donde está Jesucristo. Y eso va a querer esfuerzo personal en nuestra vida. Vamos a tener que tener carácter para tener una mente limpia, una mente sana, una mente que pueda estar dirigida por la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Porque si aquí nosotros estamos enfermos, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Después lo va a guardar en su corazón. Y después usted va a hablar de lo que tiene en su corazón. Porque de la abundancia del corazón es que habla la boca. Amén. Si usted tiene buenos tesoros guardados en su corazón, usted sacará del buen tesoro y dará a conocer. Y cuando usted hable, todos tendrán gracia, porque van a mirar su vida, van a mirar su caminar, van a mirar que de verdad Cristo vive dentro de usted. Amén. Cada día tenemos que parecernos más al Señor. Cada día tenemos que parecernos más a Cristo. Esa es la altura a la que tenemos que llegar. Aleluya. Al varón perfecto es el Señor. El predicador, el que expone el mensaje de la palabra de Dios, debe comprender y entender que no venimos a exponer nuestras ideas, sino a exponer el mensaje de salvación. Por eso es que muchas personas hacen del evangelio un lugar de libertinaje. La palabra de Dios es dura. Es como martillo. Pero trae vida eterna. Amén. Trae salvación. Trae restauración. Aleluya. Cuando estamos atentos a la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos hace discernir a nosotros lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. Y el entendido aprende para vivir para Dios. Pero el que no es entendido sigue viviendo de la misma manera, todo el tiempo, toda la vida. Si la palabra de Dios nos enseña a nosotros cómo podemos ser salvos, sigamos el consejo de la palabra. Amén. El problema es que eso está contagiando a muchas personas. Y cuando se predica la palabra de Dios, así como la expuso nuestro Señor Jesucristo, no les gusta. ¿A cuánto les gusta la palabra de Dios? Amén. Porque la palabra de Dios Aleluya. es vida. Amén. Él nos enseñó a nosotros que escudriñando las Escrituras, ahí vamos a encontrar vida eterna. Amén. El predicador se para a enseñar la Biblia, a enseñar las Escrituras. Amén. Aleluya.
no puede enseñar lo que él quiere. Debe enseñar lo que está escrito. Amén. Mire cómo enseñaba nuestro Señor Jesús. Vaya conmigo a Lucas, capítulo 4, verso 17 al 21. Dice, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Cuando llega el Señor a la sinagoga, le dan el libro, y el libro que le dieron, el rollo, que es como lo guardaban antes, en pergaminos, y cuando él lo abre, el libro que le habían dado era del profeta Isaías. Y lo que hace Jesús es que abre el rollo y encuentra la palabra que acabamos de leer, que él había venido para dar libertad a los cautivos, para poder darle vida eterna a todo aquel que lo aceptara a él como su Señor. Amén. Pero hasta ahí no sabemos de quién estaba hablando el Señor. Él estaba recitando la palabra. Él estaba hablando del profeta Isaías. Él nunca dijo, antes de empezar, miren, aquí estoy yo y ahorita le voy a decir lo que voy a hablar. No, él se subió, porque si hay algo que nosotros debemos aprender de él, es lo humilde que Jesús fue estando aquí en la tierra. Amén. Y de esa manera es que nosotros debemos hablar el evangelio. Amén. Con humildad y con sencillez de corazón, para que sea el Señor resplandeciendo en su vida, para que sea el Señor haciendo alumbrar su rostro. Amén. Y que Él lo ponga en el lugar donde Él lo quiere poner. Aleluya. Él mismo vino para dar la palabra de Dios sin exponerse Él con emocionalismo. Y mire, seguimos leyendo. A predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Eso es lo que hizo Cristo. Agarró el rollo, lo enrolla, y al ministro que le dio el lugar para que pasara a hablar del profeta Isaías, a él mismo llama y le dice, aquí está. Se bajó y se sentó. Esa es la palabra de Dios. Ese es el evangelio que nosotros predicamos. Amén. La palabra escrita. Nosotros seguimos repitiendo la palabra de Dios, la doctrina del Señor Jesucristo, el fundamento que está para salvación. No le ponemos, no le quitamos. Por eso es que el que logra escuchar la voz de Dios va a tener salvación. El que no va a salir enojado con la palabra. Pero no nos conviene enojarnos con la palabra, porque la palabra de Dios es vida. Amén. Aleluya. Gloria a Cristo. Y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él.
Y comenzaron a decir, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. No podía dejar pasar el Señor que la profecía que fue dada hace muchos años por el profeta Isaías se estaba cumpliendo delante de ellos. Amén. Dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. Y no dijo más. Se cayó. Pero mire lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Verso 22. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Verso 24. Y añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Aleluya. Cuando somos emocionalistas, no vamos a lograr escuchar la palabra de Dios que nos trae vida. Porque aquí se habla palabra de Dios los domingos, los jueves y los lunes en la oración. Amén. Y a veces cerramos nuestro oído para oír la palabra de Dios. Dios nos habla día con día aquí, en este humilde basement donde estamos. Aquí hay palabra del Señor. Amén. Aleluya. Porque aquí está el Espíritu de Cristo. Amén. Aquí está el Espíritu de Dios. Amén. Ministrando su corazón. Gloria. Pero a veces cerramos nuestro oído y decimos, ¿qué le voy a hacer caso yo al pastor? Es que usted no está para hacerme caso a mí. Usted y yo estamos para hacerle caso a la palabra de Dios. Amén. Para vivir conforme a lo que la palabra de Dios dice. Aleluya. Porque el emocionalista, si llega alguien diferente, se para y camina hasta en puntitas. Y no la misma palabra de Dios es, pues. ¿Por qué hacemos diferencia? Porque somos emocionalistas muchas veces. Porque la palabra de Dios no es para el emocionalista. La palabra de Dios es para todo aquel que ha sido redimido con la sangre del Señor. Amén. Y aprende a oír lo bueno y también lo que no le gusta. Que aunque parezca malo, también es bueno. Porque a todo el que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Amén. Así que no hay cosa mala en el Señor. Nosotros la miramos como malo cuando no estamos dispuestos a sujetarnos a la palabra de Dios. Pero es necesario para que podamos un día estar con Jesucristo. Aleluya. Hoy se cumplió esta escritura, le dijo Jesús. Se maravillaron. Dijeron, qué hombre, cómo habla, con qué gracia. Se acordaron después, pero no es este el hijo de José, pues. Así salimos a veces, murmurando de la palabra de Dios. Cuestionando la palabra de Dios. ¿Qué espirituales somos? Debemos discernir cuando en un lugar se está enseñando una falsa doctrina. Cuando hay enseñanza de hombre, cuando hay cosas que nos están llevando por el camino equivocado del evangelio, corra de allí, salga rápido. Aleluya.
Pero no porque la palabra le hable. Si la palabra le habla y si la palabra nos habla, sujetémonos a ella, porque ellas son las que dan testimonio de nuestro Señor Jesús. Amén. Aleluya. Usted y yo debemos caminar sujetos al Señor, en obediencia, poniendo cada cosa en su lugar. El respeto que nosotros tenemos en la casa de Dios es porque sabemos y discernimos que aquí está Cristo. Aleluya. Por eso es que en la casa del Señor debemos mantener el orden, lo más ordenado que nosotros podamos. Amén. Porque usted no está hoy, esta tarde, frente a mí. Hoy usted está frente al Señor. Juntos hemos salido de nuestra casa para rendirle culto al Dios del cielo. Amén. Para eso estamos aquí. Juntos, en armonía, en amor. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, los que han sido lavados con la sangre de Cristo. Aleluya. Pero no peleado con el hermano de al lado. No, en amor, en sinceridad y en verdad. Porque Dios solo es uno. Y Él conoce qué es lo que hay en nuestros corazones. Amén. Por eso es que la palabra de Dios llega. Y cuando llega nos confronta. Pero ¿sabe por qué la palabra nos confronta? Porque Dios quiere que nos limpiemos más, para que podamos estar listos y preparados para cuando la trompeta suene. Amén. Que estemos con nuestras maletas hechas, así como estaba el pueblo de Israel cuando iba a salir de Egipto. Aleluya. Estaban casi corriendo, porque así fue la orden que le dio Moisés. Jehová le dijo a Moisés: diles que estén con su bordón en la mano, con sus maletas, con sus cosas preparadas, como que ya se van. Así está la iglesia. Pronto va a salir de esta tierra. Aleluya. Cristo pronto viene. Tenemos que estar listos, iglesia. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Es como si yo estuviera aquí al frente y ahorita yo le digo: corte, espérenme, tengo que ir allá al baño o hacer otras cosas que estoy haciendo. El Señor merece respeto. Amén. La casa de Dios merece respeto. Aleluya. Porque si el Señor estuviera en cuerpo presente aquí, les digo que ni siquiera parpadeáramos. Amén. Pero cuando no hemos entendido, cerramos nuestro oído y decimos: ¿qué importa? Él mismo va a predicar. No podemos ser irrespetuosos a la palabra de Dios. Amén. Él merece respeto y honra. Aleluya. Mire si Juan el Bautista entendía eso. Que Jesús dio testimonio de Juan el Bautista y dijo: de nacido de mujer no ha nacido alguien como Juan el Bautista. Amén. Pero ¿qué dijo Juan el Bautista de él? Yo no soy digno ni de siquiera desatar la correa de sus sandalias. Amén. Él es mayor que mí porque es antes que yo. Aleluya. Dijo: es necesario que yo mengüe, que Él crezca. En su vida, en su familia, en sus acciones. Tiene que irse mirando Cristo más día a día. Amén. Aleluya. Que se refleje que usted es un creyente, un hijo de Dios. Amén.
Esta es la palabra del Señor. Amén. Y muchos a veces cambian el mensaje. Y cambian la palabra de Dios a su antojo, como ellos quieren. Vino un amigo, déjeme, voy a predicar otra cosa. ¿Y quién le dijo a usted que puede hacer eso? Aleluya. La palabra de Dios llega, y cuando llega transforma. Amén. Porque no es usted el que cambia se llama Espíritu Santo de Dios. Amén. El mismo que le cambió a usted, el mismo que me cambió a mí. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. La palabra de Dios es real. Amén. Profeta no hay en su propia tierra. Por eso es que a veces andamos por allá afuera dándole lugar a alguien más, teniendo usted a alguien que lo ama de verdad. Por eso es que la esposa debe de amar a su esposo y mirarlo como el proveedor de su casa, como alguien que lo ama y que está ahí con él, con ella siempre y con sus hijos. Sé que aquí no lo hay, espero que no lo haya, pero hay mujeres que dicen, ay, si siquiera fueras como, ay, si. Aleluya. Eso no es así. Si siquiera fuera, a ver si trae la renta. Si siquiera, a ver si trae de comer a la casa. Esposas, amen a sus esposos. Amén. Cuídenos y guárdense para Él. Y esposos, hagan lo mismo. Aleluya. Amén. No menosprecie a su esposa. Trátela como a vaso más frágil, como a coheredera juntamente con usted. Amén. Porque ya no son dos, son una sola carne. Aleluya. Y antes que usted le vaya a querer golpear a su esposa, golpéese usted mismo y se va a dar cuenta que duele. Agarre un leño. Ya no le voy a hablar fuerte a mi esposa. Perdón. Gloria a Dios. Aleluya. Lo bueno que aquí está mi esposa. Ella conoce quién soy cuando no estoy aquí arriba predicando. Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Que usted dé fruto en su familia primero. Amén. Que usted dé fruto con sus hijos. ¿Cómo se están conduciendo sus hijos? ¿Cómo están amando al Señor? ¿Cómo lo están adorando? Es que como el pastor no lo busca, y que acaso el pastor tiene que enseñarle la disciplina y el temor de Jehová a sus hijos. Es usted, padre de familia. Amén. Aleluya. Es lo que yo hago con mis hijas. Yo me encanta tanto ver a Emily. Sé que ustedes me han ayudado a orar por ella, porque ustedes no han conocido de que ella nació y que era un terremoto. Pero ahora yo la veo ahí adorando. Parece una licuadora que se mueve para todos lados. Pero digo, Dios es fiel. Amén. Es lo que se le enseña a nuestros hijos. Aleluya. Y se maravillaron de las palabras que él había hablado. Pero añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Verso 25. Y en verdad os digo, que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Aquí hay profecía. 3 años y medio. Amén. Y hubo una gran hambre
en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Amén. Y seguimos mirando que desde que le dieron el rollo del profeta Isaías, habló de la escritura que hablaba sobre la profecía de que él iba a venir. Amén. Y cuando le siguen preguntando, sigue dando la palabra de Dios. Y comenzó a traerlo desde el profeta Elías, el profeta Eliseo. Comenzó a recitarles la palabra de Dios, que es lo que se tiene que hacer. Amén. No inventar, sino hablar la palabra que está escrita aquí. Aleluya. Aleluya. Bendito sea Y el mire, Señor. Aleluya. seguimos leyendo, verso 25. Y en verdad os digo, verso 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Pero si en el verso 22 todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, es que conforme el Señor va entrando en nuestra vida, Él va apretando la tuerca para que seamos mejores. Amén. Y va limpiándonos. El primer paso es que con lazos de amor lo trae. Le enseña el evangelio. Le dice que necesita confesar su pecado. Le dice que necesita el Salvador. Y ese Salvador se llama Cristo Jesús. Amén. Le comienza a dar las escrituras, como lo que hizo Felipe con el eunuco etíope. Y después que le ha dado las escrituras, usted necesita vivir una vida santa para Él. Amén. Aleluya. Y cuando aprendemos la palabra de Dios, cuando el predicador habla, wow, nos gozamos, porque sabemos que Dios limpiándonos de las actitudes incorrectas que tal vez quieren llegar a nuestra vida. Amén. Pero el que no, sale enojado. Así, bien fruncida la cara. Por mí lo dijo. Es la palabra. Aleluya. Es que si hubiera venido el pastor fulano y él me lo hubiera dicho, sí, pero él, si yo no le estoy hablando otra cosa más que la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Esa es la palabra de Dios. La palabra que da vida. Cuando Dios dijo, hoy se ha cumplido, porque dijo, he venido a darle libertad a los cautivos. Digo, wow, este trae buenas noticias. Como cuando oran y dicen, hermano, usted va a ser grande en el Señor. Prepárese porque viene una bendición así de grande para su vida. Dice, que lo recibo. Este sí es varón de Dios. Pero cuando le dice, arrepiéntase del pecado, deje de vivir como está viviendo porque va en camino incorrecto, no le gusta. Bendito sea el Señor. Aleluya. Pero la palabra de Dios llega para darnos vida. Amén. Para darnos vida. Aleluya. Aquí se predica la palabra de Dios, así como está. Bendito sea el Señor. Y Aleluya. después que nos bajamos de aquí, seguimos esforzándonos. Oiga la palabra que he usado. Esforzándonos para seguir viviendo como lo que hemos hablado desde aquí arriba. Amén. Aleluya. Porque desde aquí arriba podemos gritar mucho, pero allá abajo vivir poco. Amén. Bendito sea el Señor. Aleluya. La palabra de Dios se hace porque sabemos que hay una recompensa si trabajamos y corremos esta carrera legítimamente. Amén.
el fruto que nosotros estamos dando en el lugar donde estamos va a depender de nuestra manera y nuestro comportamiento delante de Dios. Amén. Si usted es inconstante, usted no puede permanecer. Debe permanecer firme, soportando hasta que pueda salir un fruto de parte de Dios en su vida. Amén. Debemos permanecer fieles y firmes al Señor. No que hoy quiero y mañana no. Ese no es el evangelio. Esto es el que persevere hasta el fin. Aleluya. El que persevere hasta el último día, hasta el día en que tenga aliento en su nariz. Hasta ahí usted se dará cuenta cuando aparezca al otro lado hacia dónde vamos. Y si lo hemos hecho bien, estaremos allá con el Señor. Amén. Y si lo hemos hecho mal, también apareceremos allá en el lugar donde apareció el rico, donde abrió sus ojos y se vio envuelto en llamas. ¿Por qué esperar ahí? Mejor hay que caminar fieles a Dios, Amén. firmes en el evangelio, constantes, velando y orando, para que nada nos tiente y nos haga llenar nuestro entendimiento de palabras equivocadas, de cosas equivocadas. Si no, sujetémonos a la palabra, caminemos conforme a la palabra, porque si caminamos conforme a la palabra, entonces vamos corriendo la buena carrera de la fe. Aleluya. Bendito es el Señor. Aleluya. Verso 29. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó en medio de ellos y se fue. Aleluya. La palabra de Dios llega hoy, llega mañana. La palabra de Dios nos llega para poder alertarnos que algo no está bien en nuestra vida. Pero el predicador viene y pasa. Si nosotros no tenemos el oído adecuado a la palabra, no vamos a entender. Mire lo que dice Zacarías. Capítulo 7, verso 10. Zacarías 7, 10 al 11 dice: no oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Ese es el consejo de la palabra. Amén. Vivir en santidad, vivir en amor, vivir un corazón limpio. Y miren lo que ellos hicieron, pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Así. A mí qué me importa. Yo sigo viviendo como quiero. Bueno, pues esa actitud nos puede traer consecuencias muy graves. Porque si el predicador está hablando la palabra de Dios, debemos ponerla en nuestra mente, en nuestro corazón, discernirla correctamente y saber, como dijo Pablo, escúchenlo todo, retengan lo bueno y lo malo deséchelo. El problema es que a veces estamos al revés, desechamos lo bueno y nos llevamos todo lo malo, pero no es así. La palabra de Dios es la que nos hace dar fruto en el Señor. Amén. Mire Hechos 7:54. Amén. Hechos 54 al 57 dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo,
puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y mire lo que hicieron ellos. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. La palabra de Dios que se habla es para vida. Amén. Si usted oye a un predicador hablando tonterías, cierre sus oídos para que no lo contamine. Amén. Pero si lo oye leyendo la palabra, abra su oído. Y si no alcanza a escuchar, ceréselo con un hisopo, no sé si es, y sáqueselo, el tapón que tenga, para que pueda escuchar el consejo de la palabra de Dios. Amén. Porque a veces tenemos la osadía de cuestionar la palabra de Dios. Mire hasta dónde a veces llegamos en nuestra ignorancia, pero no tanto porque no conocemos la Escritura, sino en la ignorancia porque nunca hemos dejado que el Señor trabaje en nuestras vidas. Esteban les estaba hablando de cómo habían dado muerte al Señor Jesucristo. Les está hablando desde el tabernáculo de reunión donde la presencia de Dios llegaba. Les está hablando las Escrituras. Y ellos comenzaron a hablar. No oigo. Y se tapaban los oídos. Arremetieron contra él. Muchos lo van a ultrajar a usted. Muchos lo van a ver mal. Pero usted siga hablando el evangelio de Jesucristo. Usted siga predicando la palabra de salvación. Usted ve a Cristo nada más. A Cristo y al carácter que Cristo ha puesto en su vida. Amén. Y no deje de hablar del Señor. Aleluya. Y termino con esta palabra. Hebreos 12:25. Amén. Aleluya. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Si el Señor nos habla y por medio de las Escrituras nos enseña, oigamos su voz. Pidámosle al Señor humildad, sencillez en nuestro corazón para hacer la voluntad de Dios. El Señor le ama, iglesia. Amén. Le ama de una manera tan especial como no tenemos idea. No podemos realmente medir en nuestra capacidad humana lo que es el amor de Dios. Amén. Porque el amor de Dios es para salvación. El amor de Dios y la paciencia de Dios es para arrepentimiento de pecado. Por eso es que nosotros no hemos sido destruidos. Por eso es que todavía estamos vivos. Porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos a un arrepentimiento, que podamos reconocer cuando fallamos y podamos correr rápidamente hacia el trono de la gracia, pidiendo perdón a nuestro Señor Jesucristo, que es el abogado justo y perfecto, quien limpió nuestros pecados en la cruz del Calvario. Amén. Gloria a Dios. Vivamos para el Señor. Amén. Vivamos honrando al Señor. Donde quiera que nosotros vayamos, demos fruto, un fruto digno de arrepentimiento. Amén. De verdad, el Señor viva en nuestros Amén. corazones. Gloria a Dios. Aleluya. Y en esa paz y en esa armonía, el Señor nos mantenga firmes hasta el día que salgamos de esta tierra. Amén. Ya falta poco. Aguántese un poquito más, hermano. Vivamos fieles al Señor. Sé que hay cosas en los corazones que a veces quizás nos entristecen, pero pídale perdón al Señor. Siga la paz, busque la paz,
sígala y manténgase santo para el Señor, listo y preparado, porque Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Que el Señor los bendiga, hermano. Gloria al Señor.